Encontramos el día de hoy con mis compañeras Dufrani Peñuela, Valentina Sánchez y Melissa Villalobos. Nosotros hacemos parte de la materia de psicología política. Estamos en la etapa 4, métodos y metodologías, y el día de hoy vamos a tener un conversatorio en donde vamos a compartir nuestras opiniones acerca del análisis crítico del discurso con base en todos los desarrollos que hemos hecho hasta este punto en la materia. Para el conversatorio nos vamos a parar desde esta pregunta y la pregunta es: ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos dominantes en los discursos sociales? Si me lo permiten, yo iniciaría comentando que el análisis crítico del discurso es una perspectiva teórica y metodológica que busca comprender cómo el lenguaje reproduce y transforma las relaciones de poder en la sociedad. Y eso también de alguna manera nos permite un poco iniciar la conversación porque, como bien lo plantea la pregunta, a partir de esta concepción del análisis crítico, nosotros podríamos decir que esta perspectiva teórica y metodológica contribuye de manera significativa a revelar los elementos ideológicos y políticos dominantes en los discursos sociales, al desentrañar cómo el lenguaje, más allá de una función de comunicarnos, actúa como una herramienta de poder, como cuando hay unas estructuras de poder hegemónicas desde la comunicación, desde el lenguaje, de cómo se construye la realidad en las narrativas que se instauran, también desde esa manera se legitiman o se refuerzan estas estructuras de poder. No sé si alguna de mis compañeras quisiera mencionar algo en este punto. Pues es una herramienta fundamental dentro de la psicología política para comprender cómo el lenguaje refleja y sostiene que reproduce la estructura del poder e ideologías denominantes en una sociedad. A través de las ideologías de los estudios, pues detallamos algunos contextos, también conversaciones o medios de comunicación, como otros aspectos de reproducción discursiva, como el ACD, permite identificar las formas sutiles de explicar que los ciertos grupos imponen una visión del mundo. Los discursos no son naturales, por el contrario, están cargados de intenciones valorables y significativos que favorecen a determinados sectores influyentes a otros. El ACD contribuye también además a realizar los discursos mostrando como ciertas ideas como el autoritarismo se representa como verdades universales o lógicos inventables, como la realidad responde a intereses particulares. Además, permite visualizar cómo se contribuyen las identidades colectivas, los enemigos sociales o los errores nacionales y las narrativas de paz o conflictos. Eso es una esencial para favorecer a un proceso democrático y fomentar discursos alternativos que representan a sectores históricamente silenciados. También a través del análisis crítico del discurso se analizan, pues no solo son palabras de estructura lógica, sino también podemos notar el contexto social, cultural en que se reproducen los discursos culturales. También nos ayuda a identificar cómo las narrativas favorecen a ciertas políticas, a ciertas ideologías. Gracias, Fran. Bueno, si quieren, yo continúo. Eh, bueno, pues digamos que para complementar un poquito lo de mis anteriores compañeros, pues digamos que el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos y políticos, pues dominantes en los discursos sociales, pues porque permite revelar cómo mediante el lenguaje se refuerzan valores y formas de organización colectiva que cuestionan o autorizan relaciones de poder. Digamos que en el caso de la organización comunitaria, pues este análisis muestra cómo los miembros usan expresiones que promueven la solidaridad, la participación democrática y la resistencia a la exclusión social,
Digamos que, por ejemplo, cuando dicen aquí aprendemos a exigir nuestros derechos sin violencia o nadie está solo, se evidencia una ideología que pues valora la unión social y la participación activa como forma de incidir políticamente en su entorno. Digamos que así pues el discurso comunitario se convierte en una herramienta pues para visibilizar demandas, fortalecer la identidad colectiva y desafiar prácticas de indiferencia institucional. Gracias. Gracias, Melissa. Bueno, adicional a ello, se pueden identificar también los supuestos valores subyacentes que guían pues las acciones y las decisiones. También puede ayudar a identificar las relaciones de poder que se establecen entre diferentes grupos o individuos dentro de la organización y de la sociedad en general. Puede legitimizar también las acciones y discursos y cómo se puede relacionar con los discursos sociales dominantes. Em, También identifica individualmente y colectivamente dentro de la organización y pues cómo se pueden relacionar estos discursos sociales dominantes. Y bueno, finalmente también influye mucho en el discurso de la organización comunitaria, en cómo se refleje las acciones y las decisiones pues de la comunidad. Bueno, en conclusión, puede ser una herramienta muy valiosa para poder entender los elementos ideológicos y políticos dominantes en los discursos sociales y también pues cómo se reflejen en la práctica. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo cerraría diciendo que el análisis crítico del discurso tiene tres elementos que son fundamentales y que nos ayudan a comprender cuál puede ser su alcance, y es básicamente el análisis precisamente crítico de lo que se dice, de cómo se dice y para qué se dice. Y eso está, digamos, en los elementos subyacentes que hemos encontrado aquí y que pudimos ver en las interacciones que tuvimos con las organizaciones comunitarias bajo esta perspectiva que ya hemos ilustrado hasta el momento. Muchísimas gracias. 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 Gracias a todos.